El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poder llegar a cada uno de sus hogares para compartir la palabra de Dios. Nuestro objetivo es edificarte. Nuestro objetivo es cuidar la grey de Dios. No buscamos en ningún momento, buscamos fama, buscamos dinero. Dios ha provisto una empresa, la cual confiamos en que Él bendice, creemos que Él la sustenta y nos gozamos con lo que Dios nos da. Eso es un gran regocijo para nosotros. Por eso puedes sentirte tranquilo y seguro que no vamos detrás de nada económico ni detrás de nada que tú puedas darnos, porque de gracia hemos recibido, damos de gracia. Eso es lo importante. Permíteme orar por ti. Permíteme en esta hora clamar a Dios por tu vida. Que la gloria de Jehová sea descendiendo en tu casa, en tu empresa. Que Dios bendiga tus manos, estas manos que producen. Que haya bendición en tu mente. Que tengas claridad cuando estés frente a un problema o alguna adversidad. Cuando tengas que tomar una decisión. Que tengas la claridad, porque Dios es un Dios que nos da paz en medio de la tormenta. Padre amado, venimos delante de tu presencia, unidos en clamor, con miles y miles de personas, millones y millones de televidentes que a través de las redes nos ven. Te damos a ti la gloria y exaltamos tu nombre. Te pedimos, Señor, que vengas tú y te entrones en cada persona que nos ve. Que tú vengas y te entrones en cada televidente, en cada oyente. Que tú te entrones, Señor, en esta hora de una manera sobrenatural. Que tú te entrones, Padre amado, Señor, y que cada uno podamos sentir esa paz que tú nos puedes dar. Que podamos sentir que tú nos bendices. Que tú bendices estas manos que, Padre, producen. Que tú bendigas, Padre amado Señor, nuestra vida. Oh, reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu de ruina, todo espíritu que quiera venir en esta hora y atormentar a cada amigo y hermano que me ve. Lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor amado, porque creemos que donde tú llegas hay paz. Porque creemos que donde tú llegas reina la gloria tuya. Por eso huye toda enfermedad, huye toda escasez, huye toda miseria. Todo lo que quiera en esta hora venir y acabar y destruir tu vida, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, Padre amado. Mira aquellas personas que se encuentran enfermas. Yo clamo a ti por ellos. Pido a ti por ellos. Intercedo ante ti por ellos. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú aún no conoces. Y yo en esta hora te pido, Señor, pon tu mano de sanidad sobre cada persona. Que en esta hora empiecen a suceder milagros. Que en esta hora empiecen a suceder prodigios para tu gloria, Señor. No para reconocimiento nuestro, porque sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer. Si tu presencia no va con nosotros,
No podemos llegar a ningún lugar si tu presencia no va con nosotros. No podemos estar en ningún lugar. Tú eres el que nos sustentas, porque tú nos creaste. Somos hechura de tus manos. Tú eres el alfarero y nosotros el barro. Padre, aquellas personas que todavía no han podido entender, que escriben y dicen, deseo recibir de Dios. Oh Padre Celestial, destruye toda incredulidad. Oh Padre Celestial, destruye, Padre amado Señor, toda idolatría, todo lo que aparte a esa persona para que no pueda entender y comprender que tú eres grande y poderoso y que tú, Padre amado, cumples lo que prometes. Por eso ahora mismo se va a la ruina, ahora mismo se va a la incredulidad, ahora mismo se va de tu vida todo aquello que quizás ha entrado a tu conciencia y a tu subconsciencia para decirte que el evangelio es mentira. Quizás has visto un mal testimonio, un mal ejemplo, y dices es mentira, porque no es verdad. Aquel que dijo que era y no lo es me ha dañado. Se va ahora mismo esa imagen de tu vida. Viene la gloria de Dios, viene la presencia de Dios, el testimonio real y palpable de un Dios vivo, el testimonio real y palpable de un Dios poderoso. Por eso clamo ante Dios por tu vida. Y tú que me estás viendo, no es una casualidad. No es que llegaste a un programa más de evangélicos religiosos, aleluya. No, llegaste al poder y la gloria del Dios Todopoderoso. Por eso ahora mismo fuera toda incredulidad. Suelta esos cuerpos ahora mismo, te lo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta esas vidas ahora mismo. Tú no tienes poder ni autoridad, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos de toda maldición hecha por nosotros maldición. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder y hay libertad, hay gloria y plenitud. Oh Espíritu de Dios, avanza con poder y con gloria, llenando a cada vida. Oh Espíritu de Dios, avanza con poder y con gloria, llenando a cada corazón, aquellas vidas que no tienen esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Dile en esta hora, oh Dios, tú eres mi esperanza. En medio de la angustia, dijo el salmista, clamé a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todas mis angustias. Dile a Dios, Señor, yo te necesito. Dile en esta hora, Señor, yo te necesito. Ven a mi vida, hazte real a mi corazón, hazte real a mi ser, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Un saludo muy especial a cada televidente, oyente que me está viendo. Tú has llegado acá no por casualidad, sino porque Dios tiene una palabra para ti. Una palabra que te levantará, que te confortará, una palabra que te edificará. Nunca hemos querido mostrar un derroche de conocimientos y de saber, no. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Lo único que buscamos es que tú seas edificado. Gracias por compartir nuestras prédicas, gracias por compartir nuestros versículos, gracias por compartir nuestro contenido. Cada vez que tú lo haces, tú estás aumentando el reino de Dios. Dice la Biblia, el que gana almas es sabio. Y ahí hay una gran verdad. Hay una sabiduría, y la sabiduría es el principio, el temor a Jehová. Así que muchas gracias, de verdad, de corazón te lo decimos. Todo un equipo de trabajo, detrás de cámaras, detrás de computadores, están haciendo un trabajo para que podamos llegar a tu vida con la palabra de Dios.
Hoy tenemos un hermoso tema y yo creo que cerramos el capítulo número 9, la roca de tropiezo. La roca de tropiezo. Prepárate para leer Romanos capítulo 9, versículo 33. El profeta Isaías, desde el año más o menos 740, 700 antes de Cristo, profetizó que Dios pondría una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, a lo cual solo los entendidos, los espirituales, a quienes se le reveló lo escritural, podrían discernir lo que se cumpliría en los tiempos que estaban viviendo, máxime cuando esta profecía estaba teniendo un cumplimiento. Así que podemos entender hoy la declaración que hizo el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús le dijo: sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. No estaba hablando de Pedro, no estaba hablando del papado, no. Hoy lo vas a entender, así que yo te pido que no te retires, estudia conmigo la palabra de Dios. Romanos, ya lo tenemos, capítulo 9, versículo número 33. Lenguaje sencillo. En la Biblia, Dios dijo: yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán. Pero Dios no defraudará a los que confían en Él. Mire este pasaje. Habla de una roca. Una roca que servirá de tropiezo, que servirá de caída. Pero los entendidos que veían esa roca y creían el propósito por el cual estaba esa roca, no serían defraudados. Y esta es la base, aunque tú no lo quieras, de la iglesia cristiana. Este pasaje traducido por la Reina Valera, que dice así, leámoslo now, Romanos 9:33. Puedes tú leerlo en pantalla. Romanos 9:33 de la Reina Valera dice: como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Hablemos primero por qué Sión, o por qué el monte de Sión. Esta fue una colina o la eminencia en Jerusalén, sobre el monte Moriás, en el cual se construyó el templo. Este fue el palacio de David, y en este monte, en Sión, fue residencia de la corte. Eso lo habla 1 Corintios 11, 5 y 8, que no lo tenemos. Solo te lo doy como referencia. Por lo tanto, la ciudad fue llamada a menudo por este nombre. Salmo 48, 12, Salmo 69, 35, Salmo 87, 2. Por lo tanto, también se trató de indicar que esta era la capital y la gloria del pueblo de Dios, el lugar de las solemnidades. Por lo tanto, también se hace referencia a la iglesia misma, a nosotros. Salmo 2.6, Salmo 51.18, Salmo 102.13, Salmo 137.3, Isaías 52.1, Isaías 59.20. En Sión, en este lugar, significa la iglesia. Dios colocará o establecerá en medio de la iglesia una piedra de tropiezo y una roca de ofensa, algo sobre el cual las personas caigan. Pero a menudo se cree que en el reino se puede ocupar un lugar por lo que se hizo. Muchas personas creen que porque han dedicado su tiempo al servicio de Dios
eso les sumará y tendrán una corona inmensa por encima de aquel que quizás barrió la iglesia, o quizás aquel que invitó a un amigo en lo secreto, o quizás como las personas que hacemos contenido espiritual, que no tenemos fuerza, que no tenemos tanta cosa, y se cree que todo eso va a sumar, y estamos totalmente equivocados. Porque si tú lees el capítulo 9, el apóstol desmenuza, destroza el orgullo judío. Somos hijos de Abraham. Y él les dice, no todos los hijos de Abraham son hijos espirituales. No todos los hijos de Israel, en Isaac, fue desechado Esaú, aceptado Jacob. Dios llamó a Moisés, Dios llamó al faraón para que cumpliera un propósito, y empieza el apóstol a destrozar. Estudiamos este versículo. Primero, estamos hablando de la Reina Valera, el versículo de Romanos 9:33. Si quiere, proyectémoslo una vez más. Romanos 9:33. Como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En primer lugar, el apóstol se basa en lo escritural, como está escrito. Está escrito hace referencia o hace alusión a lo que el profeta Isaías mencionó en Isaías 8:14. Léelo conmigo. Isaías 8:14. Por eso él dice, ¿cómo está escrito? Entonces, dice Isaías, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, o los dos reinos, reino del norte y reino del sur, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y también cita el apóstol, imagínate, porque él dice, como está escrito, tú lo puedes ver en tu Biblia, cita Isaías 28:16. Isaías 28:16, Reina Valera. Dice, por tanto, léelo ahí conmigo, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Así que el apóstol aplica y dice cómo está escrito. Punto 2. En este versículo de Romanos 9:33 se muestran dos realidades. Una tocante a Israel con dos cumplimientos y una tocante a los gentiles. ¿Por qué? Una que estaban viviendo los judíos en el tiempo que estaba hablando el apóstol, porque les dice, pongo en Sión piedra de tropiezo, en Jerusalén, y roca de caída. O sea, el apóstol les está diciendo, ustedes orgullosos, que creen tener el conocimiento, están tropezando y están cayendo, porque en Sión se ha puesto una piedra. Y por el otro lado, se le habla a esos judíos que habían creído en que Jesús de Nazaret, la persona de Jesús de Nazaret, era el Mesías. Y el que creyera en él no será avergonzado. Pero también este versículo nos muestra la aceptación de Dios y el cumplimiento de su justicia en los gentiles. ¿Por qué?
Porque dice, y al que creyere en él no será avergonzado. Porque si los judíos no hubieran rechazado al Mesías prometido, los gentiles no hubieran recibido la justificación por parte de Dios. Recordemos que el apóstol viene enlazando su idea que los gentiles habían alcanzado la inclusión en la justicia y la gracia, recibiendo la promesa que se le había dado a la nación de Israel. Así que Dios te acepta a ti. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú lo reconoces como tu Señor y que perdona tu pecado, ¿qué pecado? Pues el pecado original, el pecado que nos ha conducido al cometer más y más pecados. El alejamiento de Dios nos hace esconder su rostro, el rostro de Él sobre nosotros. Es como cuando tú tienes un familiar y ese familiar viaja a otro país y dura un tiempo lejos y no sabes nada, no tienen noticias y cuando lo vuelves a ver, lo ves diferente. Así pasa el hombre con Dios. Nos hemos alejado, hemos creído de Dios nuestro propio concepto porque adquirimos en nosotros el creer saber el bien y el mal. Hoy un joven que él cree que está actuando bien porque tiene una cierta desviación y él cuando me vio se asombró y yo quedé sorprendido y dije, pero ¿por qué esa persona no entiende? Mire, Dios no se equivoca, Dios no te dio otro cuerpo, Dios no te dio otra identidad que tú la quieras asociar y aceptar y ya tu conciencia y tu subconsciencia quieran asimilar. Pero la naturaleza te enseña que Dios no se equivoca. Así que venimos estudiando que se había cumplido la profecía de Isaías y de Oseas, donde el apóstol deja en claro que Dios elige y llama como Él quiere. El apóstol pone como ejemplo a los gentiles, gente que no buscaba la justicia porque se gozaban más en su pecado. Gente que no buscaba la aprobación de Dios porque sabía que Dios los había desechado. Gente que no era amada por Dios. Y Dios muestra que Él elige y llama y equipa a quien Él llama. Mira lo que dice Romanos 9:16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que, dice Romanos, la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido. Ahí está en pantalla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien, depende que Dios tenga compasión. Así que es de vital importancia entender que para ser aceptado el llamamiento hay que atender a quien llama. Y esto no sucede por ser hijo de alguien o por venir de un linaje o de una descendencia. No, un gran error que cometemos las personas al creer que como el papá es pastor, los hijos serán pastores. Esto es un error. Tú tienes que tener un llamado, la vocación tiene que arder por dentro. Yo más de una vez renuncié. Y Dios volvía y me decía, no, tengo llamado. Y tuve que pagar un gran precio. Y hoy valoro el llamado. Aunque tengamos cicatrices, aunque tengamos rabos de paja, eso es muestra de que la gracia y el amor de Dios es tan poderoso que Él llama a lo vil y menesteroso de este mundo para avergonzar a lo sabio. Y eso fue lo que hizo Dios con Ismael. Ismael, hijo de Abraham. Entonces Ismael sería israelita, pero fue desechado porque no aceptó el linaje espiritual. Recordemos que en Dios es lo espiritual, no lo carnal. En cambio Isaac lo aceptó.
de Isaac fue desechado Esaú, pero fue aceptado Jacob. Así que debemos andar en fe, no en la vista. A Dios le agrada las personas que andan en la fe. Y es por ello que el apóstol dice, Dios llamó a los gentiles a su gracia justificadora e hizo el mismo acto que hizo en Abraham, que los llamó bajo la gracia, y a esto los llama también bajo la gracia, en el tiempo de la gracia, mientras que Abraham, llamado en gracia, a Dios le plació, en cambio nosotros somos llamados en este tiempo de gracia, y se nos ha justificado porque creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, ocupando mi lugar, cumpliendo la ley, ofreciendo el sacrificio por mi pecado, para con su sangre limpiarme y hacerme acepto a los ojos de Dios. Este es el llamado a los gentiles, la gracia. Pero se habla de que hay una piedra de tropiezo para el judío. ¿Por qué? Porque según las expectativas de ellos pensaban que ese hijo del carpintero, ¿qué va a ser el Mesías? Ese que nació en Belén, ¿qué va a ser el Mesías? Ese que tiene una madre y tiene un padre sin reputación, ¿qué va a ser el Mesías? La piedra de tropiezo es para Israel, porque guiado por su obrar, se desviaron de lo fundamental que pide Dios, que es el cambio de mentalidad. Ellos cayeron en el ritual, una vez más vuelvo y te lo digo. Ellos cumplían la ley estricta en su propio racionamiento. Y en su propio racionamiento creían que al cumplir la ley de Dios, pues Dios estaba abocado a darle la gracia. En otras palabras, como el hijo que delante de uno se porta bien. Y uno lo ve y no rompe un plato. Y uno lo ve y no hace nada. Pero uno da la espalda y hace y deshace. Y vuelve y uno lo mira y está quieto. Y uno dice, este es asolapado. Este es un asolapado. Este cree que me va a mí a comprar. Este cree que a mí me va a mover. ¿Qué te pasa, hombre? Cambia. Y él piensa que porque se porta bien delante del Padre, antes el Padre tiene que agradecerle. Así era la mentalidad de Israel. ¿Qué es la justicia que Dios pide? Dios ha puesto que su justicia descanse sobre la persona de Jesús de Nazaret. Miremos este parafraseo de Romanos 3, del 22 al 26. Now, de la Reina Valera. Miremoslo a ver si está. Romanos 3, 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y yo tuve que mezclar unos pasajes para darte a entender lo que dice la Biblia. Se lo voy a leer porque no lo pasamos, pero no hay problema. Dice Romanos 3, 22 al 26, parafraseado. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Vuelvo al 22. Para que todos los que creen en Él, vuelvo al 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, vuelvo al 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Mira que para ser justificados, muchas personas creen que tú tienes que llevar un tiempo en la iglesia, que tienes que tener ciertas horas de ayuno, ciertas horas de oración, y aún así no alcanzamos a ser justificados. Este es un gran error, porque la justicia de Dios es
que Él toma tu pecado, lo ofrece como ofrenda, siendo Él el Cordero y a la vez el sacerdote y a la vez el que ocupa tu lugar para perdonarte. Así que tú no necesitas cada nada ir y decir, Señor, perdóname, Padre Celestial. Porque tú crees que te va mal, porque tú crees que los negocios no prosperan, porque tú crees que en tu vida no has logrado hacer las cosas, porque tú crees que algo y te basas en eso. No, es que Dios no me ha perdonado. Mentira del diablo. Dios te ha perdonado. Lo que ha quedado en tu mente son las secuelas de el creer que estás en pecado. Y eso se destruye a medida de que avanzas en la vida cristiana, cuando empiezas a tener horas de ayuno, horas de oración, horas de lectura bíblica y de reflexión. Mira lo que dice Romanos 1:23. Perdón, Primera de Corintios 1:23. Dice la Biblia: pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz para la mayoría de los judíos. Aquí viene la piedra. Esto es un insulto, la piedra. Y para los que no son judíos es una tontería, una roca. Aquí está la Biblia hablándonos de lo que para el judío principalmente, como para el gentil impío, la persona de Jesús significaba una locura. Muchos que ven y escuchan dicen, ese man es loco. Uy, es que ese man, tanta vaina que tiene en esa cabeza, no se cansará de decir mentiras. La cruz es una locura para ti. Y se está cumpliendo Romanos 9:33. Es tropiezo. Estás cayendo porque tú no estás creyendo. No estás recibiendo el mensaje. Ahora sí, desarrollemos este tema. Esa era la introducción. En Romanos capítulo 9, versículo 33, el apóstol cita lo descrito por el profeta Isaías en Isaías 8:14. Describe al Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, como piedra de tropiezo. Acabé de leerte 1 Corintios 1:23. Mira lo que dice Isaías 8:14. ¿Ya lo tenemos? Entonces, Él será por santuario, dice Isaías. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Mira que roca o la roca de caída viene diciendo Petran Sadalout, o sea, una roca de tropiezo. Mira lo que dice Isaías 28:16. Vamos a empezar a leer harta Biblia. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. He puesto por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El mismo Espíritu que guió lo escritural a Isaías, lo hace recordar al apóstol, pero también lo hace escritural a Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Se está refiriendo a Cristo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mira lo que dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual
fueron también destinados. Recordemos que el estar destinados no es un estado en el cual la persona ha sido declarada por Dios, sino más bien al proceder de la persona que le hace ser y estar declarada por su desobediencia. Porque la actitud para con Dios, y máxime el judío, que pretendía alcanzar la justicia de Dios por medio de su esfuerzo, no hallaba cabida en las palabras del apóstol, ni en las palabras de los apóstoles. De otra manera, los judíos creían obedecer la ley, y para ellos esto era más que suficiente, sin ni siquiera interpretarla, entenderla. En otras palabras, un judío en su inmoralidad quería entender lo moral que es Dios. Y ahí hay un gran error. Ahora, la piedra. Me puse a estudiar cuáles eran las características de una piedra. Según mi amigo buscador, así como hace esa propaganda, piedra es una sustancia dura y compacta. Es elevada su consistencia. No es terrosa, ni tiene aspecto metálico, ya que se extrae de una cantera, por lo cual su material se conserva con el tiempo sin perder sus principales características. Por eso, el Antiguo Testamento hace alusión a la piedra y a la roca en representación o en figura a Jesucristo. Isaías 8:13. Leámoslo y vamos a leer hasta el versículo 16. Naomi. Isaías 8:13. Ahora Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Versículo número 14. Entonces, él será por santuario. ¿Quién? Cristo, el Mesías, la persona de Jesús de Nazaret. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Versículo 15. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Versículo número 16, now. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Describe al Mesías como una piedra de ofensa y una roca de tropiezo a las casas de Israel. Ahora mira lo que dice Isaías 28:16. El Antiguo Testamento hablando de la piedra de tropiezo, hablando de la descripción de lo que es Cristo, el Mesías. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aquí describe al Mesías como una piedra preciosa, angular, como un fundamento estable, duradero, que lo va a poner en Sión, o sea, en Jerusalén. Mira lo que dice Daniel 2:34. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada. ¿Una qué? Una piedra. No con mano. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Está mostrando a Cristo el Mesías como una piedra misteriosa. Mira lo que dice el Salmo 118:21. Y vamos a leerlo hasta el Salmo 118:23. Empecemos con el 21. Te alabaré,
porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, versículo 23. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí describe al Mesías como la piedra que han desechado los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los religiosos del tiempo del Mesías, cuando estuvo entre nosotros. Y él llegó a ser la piedra del ángulo. En otras palabras, la justicia de Dios. El Nuevo Testamento, y precisamente los Evangelios, se describe a Jesucristo, al Mesías, a la persona de Jesús de Nazaret, y él mismo se identificó como la piedra. Mira lo que dice Mateo 21:40, y vamos a leerlo hasta el versículo número 45. Leámoslo. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Está hablando de Israel. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Versículo 41. Le dijeron, o sea, sus discípulos, los que estaban ahí, a los malos destruirá sin misericordia y arrebatará su viña y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, usa lo mismo que el apóstol, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y mira lo increíble del versículo 45. ¿Ya está? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Los religiosos sabían que Cristo era la piedra descrita por el Antiguo Testamento, descrita por Isaías, descrita por el rey David, descrita por el mismo Daniel, y que ellos sabían que eran labradores malvados. Ya estaban destinados a la perdición por su actitud, porque ellos no cambiaron. Y la Biblia dice que ellos, los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que se hablaba de ellos. Ahora, mira lo que el Señor hizo en Mateo 21:42, que es lo mismo que dice el Salmo 118:22. Leámoslo, Mateo 21:42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, o sea, en este tiempo, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, Salmo 118:22. El rey David dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, recordemos, en el Nuevo Testamento te estoy hablando de la piedra que hace tropezar, la roca que va a destrozar. Recordemos cuando el mismo Señor Jesús le pregunta a sus discípulos quién era. Leámoslo, Mateo 16, del versículo 13 al versículo número 20. Leámoslo, que dice así la Escritura. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús
a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, o sea, se reencarnó. Otros Elías, ya había venido, según ellos. Y otros Jeremías. Y otros decían, alguno de los profetas. Y mira el versículo 15, es la base de la piedra de tropiezo. ¿Por qué tropiezo? Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Piedra, roca, que hizo caer y tropezar a los judíos. ¿Por qué? Porque el que no reconoce que Cristo es el Mesías, el enviado por Dios, el Hijo del Dios viviente, se pierde. ¿Y qué dijo Mateo 16, 17? Entonces le respondió Jesús y les dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Versículo 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, roca pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo número 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En otras palabras, la roca, la piedra que hace tropezar. ¿Y por qué se le dijo a Pedro que sobre esa afirmación se haría la iglesia? Porque Cristo es nuestro fundamento. Cristo es la roca y ya lo vas a entender. La iglesia está fundamentada no sobre Pedro, sino sobre su declaración en la cual se reconoce que la persona de Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, porque solo en Él hay salvación. Por otro lado, el apóstol Pedro declara que la roca que andaba con la nación de Israel cuando salieron de Egipto, la cual golpeó Moisés y debía hablarle, pero no lo hizo, sino lo golpeó, era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4. Y dice la Biblia, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Oh, qué glorioso! Tú no te pongas más a pensar en tu problema. Afirma tus pies sobre esa roca que hará tropezar a otros, pero si tú te paras y estás firme en ella, no vas a caer, no vas a ser avergonzado. Esta leve tribulación, si te paras y crees firmemente, pasará un día, 2, 1 año, 20 años, pero si sigues firme, obtendrás la victoria. Para la iglesia, para la iglesia, Cristo es la piedra angular que da la unidad
a todo el edificio. La piedra que desecharon los edificadores, el sistema religioso de la época, porque no se ajustaba. Muchos hoy en día hay unos, hasta uno no se les ajusta mejor, porque no uno forma parte de su pecado. No, es que la gente no logra entender que es la gracia de Dios, pero no para seguir en el pecado, sino la gracia de Dios te permite avanzar y desatarte y liberarte del pecado. Mira lo que dice Hechos 4:11. Hechos 4:11. Este Jesús es, dice Hechos 4:11. Este Jesús, la piedra que ustedes, los constructores, pensaron que no era importante, pero se convirtió en la piedra principal. Mire lo que los apóstoles les decían: judíos, ustedes que no creen en la persona de Jesús, que ustedes que estaban edificando, dijeron, no, ese no sirve. Como muchos quizás me ven y dirán, pero ese ¿cómo puede hablar? Déjeme decirle que me he parado en Cristo, lo que me permite estar firme, porque este Jesús se convirtió en la piedra principal. Mira lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice la Biblia: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. ¿En cuál edificio? En la iglesia. Nosotros construimos, edificamos sobre la piedra o sobre el fundamento de que la persona de Jesús es el Hijo del Dios viviente. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:4 y vamos a leerlo hasta el versículo número 8 now. Primera de Pedro 2:4. ¿No está? Ay, Dios. Bueno, miremos a ver qué dice la Biblia. Les voy a leer porque no están. Primera de Pedro 2:4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora mire lo que dice la Biblia de usted y de mí y lo que Dios quería decir de Pedro. Pedro lo entendió. Ahora Pedro lo dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No somos nosotros. Cuando tú te sanas, no soy yo. No es el pastor X, no es el pastor tal. Ay, es que tiene un poder. No, es Cristo operando, es Cristo obrando. Versículo 6 de Primera de Pedro 2:6. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Por ello Cristo es como la piedra
que está en el camino hacia la vida eterna, si tu corazón responde al amor de Jesús y tú le recibes como tu Salvador. Pero si le rechazas, tú eres condenado porque has tropezado sobre la piedra que es Cristo. ¿Cuál es tu actitud? El apóstol Pablo se refería al Mesías y lo llama roca de tropiezo. No porque él fue diseñado y enviado para hacer caer a la gente, no. Porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú te afirmes, que tú vayas por el camino, veas el mensaje de salvación. Alguien te habla de que Cristo te ama, de que Cristo perdona tu pecado. No importa lo que tú hayas hecho, Él te perdona y te quiere salvar, te quiere renovar, te quiere hacer su hijo. Y una vez tú seas su hijo, Él te quiere oír, te quiere prosperar, te quiere sanar. Quiere darte paz, quiere darte tranquilidad. Pero si tú lo desechas, tropiezas y caes, porque tu camino no puedes avanzar, te vas a detener. La aplicación del término roca al Mesías se deriva de la costumbre de la construcción, ya que en los tiempos antiguos se hacía todo el edificio y se dejaba un espacio así para que la piedra que sostenía toda la edificación cayera y una vez cayera, afirmara toda la construcción. No es por mérito humano, sino es por la justicia del Salvador que la iglesia es levantada y sale adelante. Ha puesto en Sión, en la iglesia, una piedra principal. La piedra que han rechazado los constructores se ha convertido en la piedra principal. Jesucristo es la piedra principal. Esta roca fue diseñada como una piedra de la que sostiene la iglesia. Por eso, tú no te dejes llenar de fábulas, de historietas. No, doctrina, la doctrina te edifica, la doctrina te levanta, la doctrina te hace evitar cometer tanto error. Pero es que la gente no lo quiere oír, la gente oye la doctrina y empiezan a decir, ¡ay, qué teólogo tan admirable! ¿Cuál teólogo? Todavía falta pelo pa'l moño. Te estoy hablando de doctrina, de lo fundamental. Te estoy leyendo la escritura y te estoy diciendo que los judíos que tenían el conocimiento de la ley, de lo escritural, veían y no querían entender. Entendían y no querían aceptar. Y no querían aceptar porque se les dañaba su negocio. Por eso Dios es la piedra que destroza. Y más adelante, en otros capítulos, el apóstol empieza a decirle a los judíos, ustedes rechazaron al Mesías. Ustedes rechazaron la felicidad y han entrado en una vergüenza. ¿Por qué? Porque su fracaso no les permitió ver el cumplimiento en sus propios ojos de lo que era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú que me oyes, tú no necesitas hacer algo para que Dios te perdone. Vuelvo y te lo repito, no sé por qué Dios me ha puesto a decir esto. Tú no necesitas, tú necesitas creer, reconocer y empezar a mirar en la Biblia que tienes que cambiar. Entonces ya comienzas tú a leer los evangelios y conoces quién es Jesús, lo poderoso que era, todo lo que se cumplió, todos los profetas lo cumplió. Desde que nació, el mismo profeta dijo, mis ojos han visto al Salvador, ya puedo descansar en paz. Y empieza a cumplirse, empieza a hacer los milagros que solo Dios podía hacer.
Los fariseos, los principales reconocían, decían, este hombre habla con una autoridad. Alguien hoy me dijo, es que usted tiene una autoridad. Yo le dije, no, yo no tengo nada. El que mora en mí es el que da la autoridad. Yo soy un solo vástago. Tú créele a Dios, afírmate en Él y no tengas temor, porque el que no cree en Cristo es condenado. El que no cree en Cristo cae. El que no cree en Cristo se hundirá en su vergüenza eterna y su desprecio. Eso dice Daniel 12:2. Ellos no tenían confianza. Ellos querían satisfacer sus deseos. Y ese es el gran error. Cuando tú a través de la fe quieres obtener cosas que no puedes obtener, porque lo espiritual prima sobre lo material. Espero que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Espero que Dios te haya hablado. Espero que Dios te haya confortado. La palabra confronta, pero a la vez alienta. Hay esperanza en la persona de Jesús de Nazaret. Hay esperanza, hay salvación, hay sanidad, hay libertad de crisis económicas, hay libertad de tu forma de sentir desesperada. En Él hay paz. Déjalo entrar a tu corazón. Dile, Señor, he andado ciego. Tú has pasado por mi frente muchas veces, pero yo no te conocía. Ahora te quiero conocer. Quiero que vengas a mi vida. Perdones mi pecado. ¿Mi pecado cuál es? ¿Cuál es el pecado principal? Creernos en nuestra propia razón que lo que creemos está bien y está mal, y no nos dejamos guiar por la palabra. No nos dejamos guiar por la palabra, que es la que cambia nuestra inmoralidad en moral, que viste nuestra desnudez. Por eso Dios dice, vístete con las ropas que yo te doy. Es tiempo de recibir al Señor. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.